Hola, o buenas tardes. Hola, buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a continuar con el análisis de esta mujer que se llama Roxana Kramer el día de hoy, ¿no? Entonces, tú recordarás que estábamos platicando sobre algunos aspectos que ella trabajaba en varias de sus entrevistas. Una entrevista que le hacen por televisión, ¿no? No sé de dónde se procede la otra entrevista, ahorita no recuerdo, pero habíamos platicado sobre estas ideas que tiene acerca de que, pues, como que el feminismo hegemónico que ella así lo interpreta, eh, no da cuenta realmente de lo que para ella considera realmente un buen feminismo, ¿no? Y ella ataca este feminismo hegemónico desde diferentes aspectos, como por ejemplo el decir que las mujeres se quejan por cosas que son falsos problemas, ¿no? El aspecto del trabajo, la cuestión de que ellas prefieren, por ejemplo, quedarse en casa, de que nuestra naturaleza femenina, pues, ya está determinada de una manera que realmente sería como infructuoso luchar contra eso, ¿no? Cuando la mayoría de las mujeres están de acuerdo en seguir, ¿no? El rol, o el patrón, pues, que nos ha caracterizado, por decirlo así, entre comillas, a lo largo de la historia. Y el día de hoy tú nos traes unas propuestas diferentes, porque ella aborda otros puntos bastante interesantes y muy polémicos, ¿no? Entonces, me gustaría que tú iniciaras también recordándonos qué dice ella en estas entrevistas, cuáles son estos puntos polémicos que podríamos abordar el día de hoy. Ajá. Mira, dos cosas que me llaman la atención y bueno, vamos a poner el audio para poder acercar a nuestra audiencia a que se familiarice o escuche el discurso que ella hace y a partir de ahí analizarlo. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Claro, el feminismo hegemónico cree que hay discriminación y que por eso las mujeres no escalan en los puestos de poder. Hay bastante evidencia de que, relacionado con lo anterior que dije, cuando las mujeres son madres pueden trabajar menos tiempo y eso supone también no trabajar tan intensamente como para escalar en las posiciones de poder. Pero además hay otras explicaciones complementarias que sería muy largo detallar porque no tienen que ver solo con fenómenos culturales, por las cuales los varones tienden a ser más competitivos, por las cuales cuando las mujeres tienen que responder una encuesta en la que tienen que decir cuánto desean ganar, dicen que quieren ganar menos que los varones. Las mujeres quieren pero pará, ya empecemos a como meter algunas cositas. Ahí una feminista te diría, eso es que introyectaron el patriarcado. El problema del patriarcado, que yo creo que es un mito, creo que ya no vivimos en un patriarcado, es que no tiene lo que se llaman hipótesis falsables. Vos para saber si existe algo, en términos científicos, lo que tenés que hacer es traducir eso a, por ejemplo, los reclamos más importantes del feminismo. Por ejemplo, que hay brecha salarial, hay evidencia de que no, que hay techo de cristal, que a las mujeres no las dejan seguir carreras técnicas como física, matemáticas. Bueno, es que eligen eso. Hay una paradoja que se llama la paradoja de la igualdad, y es que en los países con mayor igualdad de género, Noruega, Suecia, todos los países escandinavos, hay menos mujeres en puestos jerárquicos porque como están mejor económicamente pueden quedarse más tiempo en su casa cuando son madres, hay menos mujeres que cursan esas carreras técnicas porque siguen lo que les gusta, que son carreras, termino esto, focalizadas en personas y no en objetos como las carreras técnicas. No se trata de eso, Roxana, de debatir y cambiar esos parámetros culturales. A lo mejor la mujer se queda más tiempo en la casa cuidando a su hijo y a lo mejor también es tarea del hombre quedarse el mismo tiempo en la casa cuidando a su hijo y esto le permite a la mujer tener más tiempo en el ámbito laboral. Por supuesto, hay cambios que es necesario hacer. No estamos diciendo acá que la mujer tiene que volver a la esfera doméstica. Lo que estamos diciendo es que, según la data que tenemos, el 80% o más de los varones ya no quiere esa mujer que se queda solo en la casa. Y la mujer tampoco quiere quedarse en general solo en la casa. Pero hay bastante evidencia de que cuando pueden darse ese lujo, las madres, que son la mayoría de las mujeres, más de la mitad, prefieren trabajar menos porque la faena de criar un hijo es muy pesada, es muy dura, y entonces prefieren eso y también prefieren tener una vida con roles más distribuidos. Por ejemplo, para las mujeres en promedio, siempre hablamos, es más importante tener una vida social, no dedicar solamente su tiempo a trabajar, que es lo que hacen mucho más los varones, porque justamente hay, en el hecho de que seamos el quinto primate, un estilo muy competitivo en general en los varones que tiene que ver con encontrar un lugar en el estatus y socializar con grupos más amplios. Las mujeres tienden a socializar
socializar con grupos más pequeños. Entonces, para resumir, tenemos que diferenciar lo que es discriminación de lo que es preferencia de la mujer. Y tenemos que preservar garantías constitucionales básicas como son la presunción de inocencia. No vivimos en una ordalía medieval, sino que vivimos en un Estado de Derecho, y si todavía no hay una sentencia firme en casos de violencia sexual, me parece plenamente de acuerdo que la cultura puede moldear una sociedad muchísimo mejor, y de hecho es lo que se ha producido en la historia de la cultura. Lo que tenemos es que tener en cuenta que también somos animales y que también traemos algunos rasgos psicológicos que no son reductibles a la cultura. El más importante es el que tiene que ver con que en promedio la mayoría de las mujeres encuentran más atractivo trabajar con personas y con lo vivo en general, y los varones encuentran en promedio más atractivo trabajar con objetos. Por eso encontramos una inmensa mayoría femenina en carreras focalizadas en personas como psicología o veterinaria o medicina, en tareas focalizadas en el cuidado, y encontramos inmensa mayoría masculina en física, en todo lo que tiene que ver también con sistematización. Entonces, me parece que la ley de femicidio, sancionada en el 2015, quiebra un principio constitucional básico, que es el de igualdad ante la ley. Es decir, en las mismas circunstancias, si un varón mata a una mujer de su familia o a su pareja, tiene la pena agravada respecto a la pena que recibe la mujer por el mismo delito. Estuve analizando los primeros 50 casos de femicidios, y hay un caso muy particular en donde una pareja se confabula para matar a la esposa de él. Entonces, a él le dan más pena por la ley de femicidio que a ella. Esa ley existe en España, existe en Argentina y en otros países, y me parece completamente contraria al principio de igualdad. Observar, bueno, pues hay dos afirmaciones que son muy incendiarias, por decirlo así, ¿no? En palabras de ella misma, serían muy disidentes, que bueno, no me parece lo más adecuado decirlo así, pero una de ellas es justamente cuando afirma que el feminicidio es un falso problema, y ella lo está comparando con el homicidio y está señalando justamente las diferencias en cuanto a cuantitativas, en cuanto a quienes son víctimas de homicidio y de feminicidio. Entonces, al respecto, ella hace dos afirmaciones. Una, pues que hay menos mujeres víctimas, ¿no?, de homicidio. En este caso, ella considera que es feminicidio por el simple hecho de ser mujer, lo cual significa que hay una ignorancia ahí en la cuestión del término mismo. Y la otra es que dice, bueno, pero también hay más hombres que mueren. Entonces, debería de ponerse atención a este aspecto. ¿Qué es lo que me parece en este sentido una ignorancia imperdonable de alguien que se dice filósofa y que además aparece en los medios de comunicación? Considerar o equiparar al mismo nivel el grado de feminicidio con homicidio. Sin ser abogada, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo un homicidio doloso que un homicidio culposo. No es lo mismo generarle la muerte a alguien con toda la alevosía y la ventaja, con toda la decisión de hacerlo, o que haya sido un accidente, por ejemplo. Ya desde allí, aunque los dos sean homicidios, hay una diferencia de grado, y eso hace que sea diferencia de grado y diferencia de condena, por ejemplo. ¿Qué es lo grave con un feminicidio? Que no solamente se trata de acabar la vida de una persona, en este caso una mujer, a lo cual ella lo está reduciendo, lo cual evidencia ignorancia de su parte, pero además minimizando que hay otras características que tienen que ver con el feminicidio. No es nada más que la mujer se le quite la vida, es el hecho del cómo. Por lo menos aquí en México sí queda claro que para que se juzgue un homicidio como feminicidio, debe de tener un grado extremo de crueldad. O sea, no es nada más quitarle la vida a una mujer, sino haberle hecho, primero, violencia sexual, haberle generado dolor, por ejemplo, a través de sufrimiento, ¿no? De estados de crueldad. O sea, no es lo mismo acabar con un balazo con una persona, a desollarle la piel o a generarle durante mucho tiempo mucho dolor. O sea, estamos hablando de crueldad. No se puede equiparar, o sea, definitivamente no se puede equiparar cuando lo que hay allí no solamente es una cuestión de premeditación, por ejemplo, sino de crueldad, ¿sí? Y que además, para que sea considerado feminicidio, su cuerpo, después de muerto, quede expuesto, ¿sí? Entonces, hay elementos que hacen que un asesinato sea considerado feminicidio por el grado de crueldad.
y el grado de crueldad nos habla de odio, ¿sí? Y eso es justamente la cuestión que ella no está viendo, lo cual es muy grave. O sea, lo cual habla de ignorancia, y si no es ignorancia, habla justamente de un menosprecio, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va ella a salvar? Diciendo, no la mató por ser mujer, la mató porque el marido se quería deshacer de ella. ¡Wow! O sea, entonces esas son las vías para deshacerse de una persona. Vaya, o sea, Bueno, eso es muy grave, pensando en ese desprecio que hay. Entonces el marido puede deshacerse de la mujer, o sea, no hay forma de diálogo, no hay forma de resolver conflictos, tan fácil. O sea, estamos hablando de que decir deshacerse de una mujer, así como ella lo está expresando, es como deshacerse de unos zapatos que ya no sirven. Cuidado, lo que se está viendo en esta afirmación es misoginia. Yo no veo otra cosa más que misoginia. Y cómo lo trata ella de difuminar o de disfrazar con ciencia y datos. Momento. ¿Qué pasa con la parte cualitativa? Eso es peligroso. Entonces, aquí me gustaría detenerme, darte la palabra, por favor, para que tú señales qué has observado. Y yo creo que con esto, o sea, hay otros temas, pero me parece que este tema que ella está trabajando de menospreciar, de minimizar, ¿no? Ella misma dice, inclusive en otros intervenciones, dice que no importa si son 10 o 20, es una vida. Y sin embargo, al momento de juzgar y decir que el feminicidio es un falso problema, allí se está contradiciendo ella misma cuando dice que lo mismo es que sean 10 asesinatos o 2 asesinatos, son vidas. Entonces, ¿por qué en un momento dado, ¿sí? Menosprecia un dato y en otro sí lo salva? O sea, ahí hay una inconsistencia en su argumento, ¿no? No sé tú qué veas, Raquel. Bueno, yo efectivamente una de las cosas que veo es la inconsistencia. O sea, la inconsistencia porque salta de una afirmación a otra sin dar razones. O sea, ella únicamente lo que hace es aseverar cosas, afirma, avienta tesis, pero nunca las argumenta. Y tiene una facilidad, porque habla muy rápido, para transformar un tema en otro, ¿no? Un poco lo que decíamos es lo mismo que hacían pues los grandes sofistas, aunque nosotros tenemos pues, muy buenas referencias de grandes sofistas, pero que ellos decían, bueno, no importa realmente la verdad, lo que importa es que convenzas a tu público. Y a mí me parece que ella, en ese sentido, trata de utilizar estas frases, esta forma de bombardear a sus interlocutores, tratando de convencer a la fuerza, ¿no? No por las razones, sino por la fuerza. Como que la fuerza de sus palabras te deban imponer porque alza más la voz, porque habla más rápido, porque supuestamente ella ha estudiado más. Entonces, incluso hay falacias de autoridad. Yo sí lo sé porque soy científica. Tú no lo sabes porque no has estudiado, ¿no? Y no se detiene en el análisis minucioso del tema. Como tú ahorita estás diciendo, o sea, ¿qué significa ser el feminicidio, no? Entre otras cosas, tiene que ver con esta forma violenta del trato a la mujer, y el feminicidio termina o culmina todo un proceso que efectivamente inicia con la misoginia hacia la mujer, desvalorizándola simplemente por el hecho de ser mujer. O sea, tú vales menos, tú vales nada. Por lo tanto, si tú no tienes ese valor, da lo mismo que estés o no estés en el mundo, ¿no? Incluso se ha dicho cuando se trata del concepto del feminicidio, que es la reducción, ¿no? de lo humano a la cosa. Las mujeres se convierten en cosa para aquellos que las están tratando, ¿no? Realmente es, como ella dice, bueno, voy a deshacer, como si fueran unos zapatos. Efectivamente, eso es lo que tendríamos que nosotros argumentar a esta Roxana Kramer, ¿no? Las mujeres no somos cosas. Ahí, ese es un punto de vista. Merecemos la misma dignidad, somos parte del género humano. Y ella está hablando, ahí hay una de las cosas que creo que realmente son inconsistentes, cuando habla del principio de igualdad, ¿no? Habla del principio de igualdad para lo que le conviene. O sea, le habla del principio de igualdad cuando dice deben de tener las mismas sentencias, tanto las mujeres como los hombres. Digo, bueno, estamos hablando de la igualdad. Y entonces, ¿por qué no aborda el principio de la igualdad cuando hablamos de la dignidad humana? Tenemos el mismo valor, hombres y mujeres, porque pertenecemos al mismo género humano. Entonces, no hay
argumento válido que diga simplemente por ser varón o por ser mujer vales más. Y la conducta de la sociedad en donde nos encontramos es una de muchas personas, o sea, no debemos generalizar, pero de muchas personas, incluyendo mujeres, porque aquí sí hay que reconocer, ¿no? Que también hay mujeres que participan en este tipo de actos, tienen una concepción de misoginia, ¿no? Que significa el no valorar a la mujer o considerarla inferior, ¿no? Y en ese sentido de considerarla inferior es como surge justamente esta cuestión del odio, ¿no? El que ha ido acrecentándose. O a lo mejor nos estamos dando cuenta hoy en día porque tenemos más medios de comunicación, que esa es otra de las tesis, ¿no? No es que estén siendo más, es que ahorita ya hay más comunicación, se está sacando a la luz lo que siempre ha existido, que es una gran violencia hacia la mujer. Entonces, a mí me parece que su argumento es sofístico completamente y hace uso de la retórica, pero de una mala retórica, porque quiere alzar la voz todo el tiempo y pensar que por tener 1 o 2 estudios estadísticos, ya con eso va a validar no son argumentos, sus afirmaciones, sus aseveraciones, ¿no? Los desprecia por completo. O sea, por ejemplo, ella dice, yo al principio quise dialogar con las feministas, pero imposible establecer un diálogo. No se puede establecer un diálogo con alguien que arrebata la palabra, primero. Exacto. Que cuando está hablando el interlocutor, lo que diga el interlocutor va a ser menospreciado. Por ejemplo, en lo que escuchamos, una de las comentaristas le dice, bueno, pero la cultura es un aspecto importante, ¿no? Y entonces empieza ella a decir justamente lo importante que es la cuestión cultural, y ella lo menosprecia. O sea, ni siquiera se centra a ver justamente ese aspecto y se sigue. Entonces, sí, en efecto, no se puede dialogar con alguien que primero se escude en la autoridad, por ejemplo, en este caso de ser científica, que arrebata la palabra, que siempre va a decir lo que yo digo es bueno porque son datos y lo que diga el interlocutor no lo pone a consideración. Es eso, ni siquiera lo pone a consideración. Y otra, cuando ella invalida cosas, justamente en ese sentido, de decir el patriarcado no existe, no es falsable, el feminicidio es un falso problema, no está realmente argumentando, porque al haber argumento debería de ser de peso, y en este caso lo que estamos viendo con lo que ella está diciendo es que está equiparando una cosa con otra, porque solamente se basa en lo cuantitativo. O sea, decir feminicidios, homicidios, hay más homicidios que feminicidios, entonces, no. O sea, lo que no está viendo son las categorías, lo que no está viendo es lo cualitativo, y eso está reduciendo muchísimo. Entonces, en efecto, o sea, ¿qué se ve? Que en unas cosas sí acentúa lo que son falacias y en otras las deja pasar. Entonces pareciera que hay ahí una gran carga ideológica escudada en los cientificistas, ¿no? Entonces, sí. Y claro, eso es del agrado de los hombres, porque bueno, pues oye, una mujer inteligente que se da cuenta, no sé qué, entonces esa falacia de autoridad, pues finalmente pareciera que hay una aprobación, ahora ella habla de los varones, ¿no? Entonces, por una parte, es esta cuestión de parecer quedar bien con un sector, pero lo que yo veo de fondo es sí un menosprecio hacia lo femenino, o sea, desde el feminismo que ella llama hegemónico. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre Rita Segato, o sea, se supone que ella es experta en violencia, y dice, es que Rita Segato todo lo reduce al poder. A ver, perfecto. Exacto. Dame la contraparte. Si no es el poder el generador de violencia, dime qué es. Si no, no está viendo argumento. No lo está justificando. Bueno, de hecho, tú habías mencionado un aspecto que manejan los abogados, que es esta cuestión de cómo es que ellos consideran los feminicidios, ¿no? Entonces, igual, hablando sobre la lógica pues, que usan, por ejemplo, estos especialistas de los abogados, también lo lógico, pues hablamos de la carga de la prueba, ¿no? Entonces, cuando ella dice, bueno, es que no es el poder, ¿no? Lo que dice Rita Segato no es el poder, y tú estás ahorita afirmando de manera, entonces, ¿qué es? Ella lo que tendría que darnos es la prueba, porque ella tiene la carga de la prueba, ella lo tiene que demostrar, ¿no? Y, pues eso es lo que nosotros echamos de menos de una filósofa. O sea, en realidad yo lo que cuestionaría es si utiliza realmente
pues todo el bagaje que da la filosofía. Menciona a Locke y lo menciona de una manera también muy terrible porque únicamente hace referencia a la tabula rasa y de ahí se sigue a cosas que no decía Locke, para empezar, ¿no? No sitúa una corriente filosófica. Locke es liberalista. Obviamente, desde ese punto de vista, alguien que es riguroso tendría que decir, bueno, yo estoy en esta postura, me ha convencido tal autor. Ella no lo hace. Entonces, a mí me da la impresión de que tiene deficiencias teóricas muy serias, en el sentido que no se toma en serio a la filosofía y no se toma en serio las ciencias sociales, que supuestamente, pues ella es especialista en eso, ¿no? Me parece que está centrada en una especie de discurso ad hoc para defender ciertos intereses. Y aquí yo lo que cuestionaría es qué intereses está defendiendo ella. O sea, es una de las cosas que tendríamos que analizar. ¿Por qué ella está interesada en que este tipo de pensamiento contra el feminismo, que también aquí ya lo habíamos dicho, etiquetarlo como hegemónico también es algo cuestionable? O sea, ¿qué hay detrás de sus planteamientos? ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿A quién quiere convencer? ¿Con quién quiere quedar bien? Porque también el asunto es, no creo que quiera quedar necesariamente bien con todos los hombres. Creo que quiere quedar bien con un sistema, con un grupo político. Quiere defender una posición política, que desde mi punto de vista es conservadora, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así es, ¿no? O sea, lo que se ve primero, evidentemente que hay un sesgo de clase, o sea, no está hablando para toda una población, ¿no? Porque no alcanza a ver las problemáticas reales. Por ejemplo, yo estaba pensando en cuando dice ella que el patriarcado es un mito, ¿no? En una de las entrevistas dice que es un mito, pero después en otro video ella habla del patriarcado desde el Islam, desde otra cultura, y dice que esa cultura sí es patriarcal. Entonces, definamos, ¿hay o no patriarcado? ¿Existe el patriarcado o no? ¿Es un mito para quién? Bueno, allí hay esa cuestión que de un lado dice que sí, del otro dice que no. Ok, bueno. Y luego dice, el patriarcado no es falseable, por lo tanto no tiene un sustento científico. A ver. Ok, podríamos poner, una cosa es el patriarcado, ¿cuál sería su opuesto? Si cambiamos de roles sería matriarcado, supongamos. Pero si fuera falseable, es independientemente de quien practique la definición de autoridad con base en algún criterio, eso sería poder. Y sin embargo, está menospreciando cuando dice, es que Rita Guerrero dice que toda la violencia tiene que ver con poder. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿en qué se basa justamente la imposición de una voluntad sobre otro? ¿No es eso acaso el poder y está generando a partir de la violencia? Si no es eso, ¿qué es? Si no es el patriarcado, es el poder. Pero si tampoco es el poder, que nos diga entonces de qué deviene que haya tal tipo de violencia y que la violencia la ejerzan mayoritariamente los hombres y que también tenga entre sus propios afectados los hombres. ¿Qué es? Si no es el patriarcado y no es el poder, lo que me gustaría saber es de dónde lo está ella concibiendo. Me parece que eso es algo que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, si nada más hay esa postura de invalidar, sin proponer, porque bueno, ella habla de derechos humanos y me parece que es excelente hablar de derechos humanos más allá de pensar en los géneros. Pero si habla de derechos humanos, pero menosprecia, ¿no? Diciendo, el feminismo es un falso problema, es que el marido la votó o el marido se quiso deshacer de la esposa. Esas expresiones me parecen muy poco cuidadosas para alguien que aboga por los derechos humanos. Eso me parece. Sí, no, mal, ¿no? Ideológicamente pésimo. O sea, incluso para hacer discursos ideológicos también se requiere un poquito más de sutileza, ¿no? En los argumentos. Entonces, bueno, mira, de lo que acabas de decir del patriarcado, yo pues me gustaría decir dos cosas. La primera es que ¿en qué se basa para decir que es un mito? ¿No? O sea, mito es decir como, bueno, es una leyenda, ¿no? Como leyenda puede ser, bueno, el hecho de que, de dónde venimos, ¿no? ¿No? Pues algunos dicen, de los conservadores, es de Adán y Eva, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, pues es que eso es un mito. Pero no podemos negar que esos mitos son cuestiones fundadoras y que a partir, por ejemplo, de esas ideas
Hay una cultura cristiana, por ejemplo, una cultura judía, se basan las civilizaciones en ciertas ideas, ¿no? Y entonces ya me parece que ella pueda decirle a los jerarcas de la iglesia que todo lo que ellos piensan son un mito. Entonces, me parece que también vámonos respetando en los discursos, en las intenciones, en estos grados de pensamiento, etcétera, ¿no? Y que tenemos, vuelvo a repetir, tenemos que ser serios, ¿no? Entonces yo le diría a Roxana, seamos serias, como filósofas podemos ser serias. Cuando tú hablas de mito, hablas de un tipo de pensamiento que da una explicación a un estado de cosas, un estado de una realidad en el mundo, ¿no? Y entonces, incluso aunque el patriarcado fuera mítico, eso está explicando una forma de ser de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Y una de las cosas que nosotros queremos justamente como parte de estos programas es desmitificar ciertas ideas. O sea, yo coincidiría en que el patriarcado es un mito si estamos hablando, por ejemplo, de lo que afirma el patriarcado. Una de esas cosas sería es que las mujeres somos inferiores. Entonces, a mí eso sí me pareció un mito, porque no considero que las mujeres somos inferiores. Otro de los mitos que ella dice, bueno, es que en algún momento decías, bueno, tenemos que reconocer todo lo que han hecho los grandes avances tecnológicos, científicos que han logrado los hombres. Pues a mí también eso me parece un mito. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimas mujeres científicas, artísticas, filósofas, etcétera. Entonces, creo que si vamos a desmontar mitos, vamos a irnos con cuidado, ¿no? Tenemos que irnos con cuidado y poco a poco, paso a paso. Entonces, otra de las cosas que me parece que es un mito es que todos los hombres quieren ser violentos. Me parece que eso no es de naturaleza ni es por instinto, que es más bien cultural. Y que un hombre que le ha enseñado a respetar a las mujeres, realmente no va a terminar siendo violento con ellas. Entonces, desde este punto de vista, creo que tenemos que desmitificar, porque efectivamente creo que la violencia no le hace bien a nadie en general, o sea, no es algo agradable que exista violencia, ni feminicidios, ni homicidios en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que quería, que me llama la atención acerca del patriarcado. Otra de las cosas que me llama la atención es que utiliza esta palabra de falsabilidad, ¿no? Entonces, si recordamos rápidamente, vamos a las clases de filosofía, pues este tipo de argumento lo da Karl Popper, cuando está hablando acerca de los paradigmas científicos. Y frente a un término que se llama verificar o demostrar, ¿no? Lo verdadero, él dice, bueno, pues vamos, a veces no se puede demostrar, entonces a veces lo que hacen las teorías es ser falsables, ¿no? En este sentido de que hay que encontrar un caso contrario a lo que dice la teoría para poder modificarlo, ¿no? Y entonces ahí creo que tampoco está siendo cuidadosa, porque finalmente lo que se está viviendo cotidianamente, o sea, todos los días, es que vemos más y más casos de violencia hacia la mujer. Entonces, si eso no le parece que es un dato falsable, pues entonces yo no entiendo a esta mujer cómo puede decir que estudia filosofía. O sea, realmente yo no entiendo cómo puede decir que eso no existe, o hablar de mitos, o hablar de que no se puede falsear, ¿no? Si existen todos estos casos cotidianos, incluso en el mismo video lo dice quien la está entrevistando, ¿no? Datos duros de cuántas mujeres son asesinadas día con día. Entonces, me parece que no tiene lógica, y me parece que en este sentido es una falta de respeto para el pensamiento filosófico, incluso que se trabaje de esa manera y que se diga con esa facilidad esa sarta de cosas que no tienen fundamento. Pero bueno, esa es mi opinión hasta aquí, ¿no? Sí, y justamente por eso, porque por lo mediática, ¿no? Por la cuestión de la forma en la que ella se expresa. Y bueno, pues la popularidad, digamos, que tiene, sobre todo la simpatía por parte de los hombres, porque, digo, yo me enteré por parte de amigos que mira lo que dice, y lo que está diciendo es muy cierto. Pues claro, porque te está reivindicando. Bien, o sea, el problema es reivindicar a costa, ¿no? De desvalorar a otro sector, ¿no? Que de por sí está tratando de dignificarse desde sus propias condiciones.
Entonces, bueno, yo no ocuparía más tiempo de nuestra cápsula. Ha sido, como dicen, para muestra basta un botón, pero creo que a partir de aquí podemos tomar algunos temas para revisarlos, quizá ya no tanto con figuras mediáticas, ¿no? Que, bueno, nos han mostrado que el discurso puede ser muy elocuente para generar simpatías, pero que lo que nosotros queremos es llegar a un análisis más profundo en cuanto a las problemáticas que nos están tocando hoy, ¿no? Entonces, yo dejaría hasta aquí el comentario, la revisión sobre esta persona, y pasaríamos a elegir otros temas que nos tocan también y que seguramente y esperemos que sean del gusto y del interés de nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro. Entonces, bueno, pues ese es el propósito. Tampoco quedarnos, digamos, con una sola persona y analizar todas sus ideas, ¿no? Ahí están los videos, la invitación es que pues los vean también, porque digo, yo no creo que sea malo que, aunque tenga mucho más vistas, o sea, muy popular, pues eso no indica que eso sea verdadero. O sea, estamos formando también una comunidad que sea crítica, que sea reflexiva, y no porque tenga muchas más preferencias, ¿no? Eso quiere decir que esté diciendo verdades. Eso, ahora sí como, ojo con eso. Hay que recordar que lo mediático generalmente es engañoso, ¿no? Tampoco vamos a decir que todo, pero muchas veces lo mediático viene con trampa, viene con jiribilla, como dicen por ahí. Entonces nosotros hay que ser un poco más serios, ¿no? Entonces, y pedirnos y exigirnos también a nosotros mismos, pues un poquito más de seriedad en los asuntos. Seamos hombres o mujeres. O sea, yo aquí una de las cosas que sí me gustaría decir es que nos conviene como sociedad ser mucho más estudiosos, mucho más analíticos, mucho más críticos, mucho más empáticos, ¿no? Con todos estos problemas, porque pues lo que se trata es de construir una sociedad realmente más equitativa, ¿no? Y que sea más humana, que cada vez somos más humanos en el trato de los demás, no importando de dónde viene el sector, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos que a mí me interesa mucho que se forme, ¿no? Y pues es la contribución de estos programas. Entonces, si quieres, cerramos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, y estamos prontos a abordar otros hasta temas. La próxima, ¿no? Nos despedimos por hoy y pues hasta la próxima. Cuídate mucho, Pau.